Greetings world. We are anonymous. En ocasiones, las personas creen que si pudieran viajar en el tiempo e hicieran un pequeño cambio en una época pasada, alteraría radicalmente el presente. Lo gracioso es que no parecen creer que un pequeño cambio en el presente puede cambiar radicalmente el futuro. Con esta primicia, nosotros los activistas de Anonymous queremos felicitar a los valientes sobrecargos de Aeroméxico, mujeres y hombres que con pequeñas luchas han logrado grandes cosas para encaminarse y derrocar a su corrupto líder sindical. Ricardo del Valle, secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, ASA. Un ejemplo es la acción de una valiente sobrecargo, que en un vuelo en el que ella trabajaba, viajaba a bordo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Después de atender a los pasajeros, la sobrecargo se tomó un momento para entregarle una pequeña carta en la que denunciaba lo que pasa en el sindicato. En esa carta se explicaba la corrupción y el terrorismo laboral que se vive día a día en Aeroméxico, además que se firmó un convenio en el que se mermaba los salarios y prestaciones de los trabajadores. Ese convenio fue aprobado en una asamblea en la opacidad total, con votaciones amañadas y en la cual aún sin haber contado los votos, ya se había dado a conocer el resultado afirmando que el convenio había sido aprobado por la mayoría. Este convenio fue brevemente explicado, pero nunca fue mostrado completo a los trabajadores, alegando que era por cuestiones de seguridad entre otras excusas. La respuesta del señor presidente Andrés Manuel López Obrador fue favorable. Él le contestó que tomaría cartas en el asunto y que no habría represalias para la sobrecargo que denunciaba los hechos. Dicho y hecho, esa pequeña acción desencadenó eventos importantes. Fueron citados los representantes sindicales a la Secretaría del Trabajo, de ahí se vieron obligados a publicar el convenio que habían firmado con la empresa y que ocultaban a los trabajadores. Al hacerse público, los sobrecargos se dieron cuenta de que ese convenio fue firmado antes de que se votara en asamblea, entre otras irregularidades, lo cual al verse acorralados los corruptos líderes sindicales como Sandra Carrillo, se defendieron con excusas como que fue un error de dedo, un error que puede invalidar ese convenio y hacer retroactivo los pagos que le fueron arrebatados a los sobrecargos. Después de años de atrocidades contra los trabajadores sumadas a estas últimas, hicieron que el movimiento el cual Ricardo del Valle y su séquito llaman la Contra, se convirtiera en Ubuntu, el cual se volvió cada vez más fuerte. Las acciones valientes continuaron y más sobrecargos valientes se unieron a Ubuntu. Venían las elecciones para nuevos representantes sindicales. Obviamente Ricardo del Valle preparó a sus nuevos candidatos para que siguieran siendo sus marionetas y seguir controlando el sindicato a diestra y siniestra, pero no contaba con la unión de los sobrecargos y su movimiento Ubuntu, los cuales en desafío de Ricardo del Valle, reunieron firmas para que el gobierno interviniera en las votaciones y para que las boletas no tuvieran folio, porque al tener folio pueden saber quién votó por quién y tomar represalias como había sido hasta entonces. Incluso hay vídeos donde Doris Gamiño, nefasta e inepta representante sindical, anota los números de folio para llevar un control de quién estaba del lado de Ricardo del Valle y quién no y poder castigarlo después. Ni lentos ni perezosos, los achichincles de Ricardo fueron donde estaban recabando firmas para amedrentar a los representantes de Ubuntu y a quienes intentasen firmar las solicitudes, alegando tontamente que esas firmas eran para que una antigua representante sindical llamada Lisette Clavel, quien fue secretaria general de la ASA cuando Mexicana de Aviación quebró, hiciera un nuevo partido político y sus firmas eran para impulsar dicho partido, lo cual fue totalmente falso. Se lograron juntar las firmas necesarias y el gobierno intervino en el proceso. También lograron que las boletas no tuvieran folio, lo que hacía, ahora sí, el voto libre y secreto por primera vez en años. Ricardo del Valle y sus lambiscones estaban muy seguros de que a pesar de todo esto ganarían como siempre por el miedo que le tienen los trabajadores a perder su empleo si no hacen lo que ellos quieren. Su séquito siempre lo alaba y le dice lo que él quiere oír, así vive dentro de una burbuja de alabanzas y lambisconería, dándole confianza y relajando las campañas a favor de sus candidatos. Este exceso de confianza y egocentrismo de Ricardo y sus lamebotas ayudaron a Ubuntu, ya que el resultado de las elecciones desembocó en la aplastante victoria de los candidatos de Ubuntu mientras los de Ricardo del Valle perdieron humillantemente. Los resultados mostraron que casi el 80% de los sobrecargos apoyan a Ubuntu y quieren fuera a Ricardo del Valle y sus lacayos, quienes al ver los aplastantes resultados no daban crédito a lo que pasaba. Sus achichincles no sabían dónde meterse por haberle asegurado a Ricardo que la planta de sobrecargos lo apoyaba y que seguro ganaría como siempre.
La desconexión entre Ricardo del Valle y sus agremiados era más que evidente. Ricardo del Valle, aplastado y humillado, anunció a los ganadores, notablemente molesto y rojo de coraje. Al terminar, la multitud clamaba por Ubuntu y Asa, lo que hizo que se fuera de ahí tan pronto como pudo, revolcándose en su propia ira e impotencia al no verse materializada su voluntad. Otro ejemplo fue el último escándalo en Asa con las cuentas del sindicato, las cuales siempre han sido opacas y en sobreprecio en muchos rubros, pero el más obvio fue la desaparición de 18 millones de pesos del superávit del año 2021, como se muestra en las cuentas que da la representante tesorera Ruth Gamiño. Al cuestionarse dónde quedó ese dinero, solo hubo una respuesta por medio de una costosa revista digital que casi nadie lee, una respuesta escueta en la que dicen que fue transferido al Fondo de Resistencia, además de dar una definición de la palabra robar. No presentaron alguna circular oficial ni pruebas o estados de cuenta o en qué parte del estatuto dice que se debe hacer ese tipo de movimientos con el superávit del sindicato, mostrando una vez más la opacidad y los robos descarados a los sobrecargos y su patrimonio. El día 28 de junio del 2022 habrá una asamblea en la que Ricardo del Valle quiere un presupuesto de 33 millones de pesos, los cuales necesita para sobornos y para pagar sus excesos y lujos, además de promociones electorales para las elecciones que vienen en el sindicato. Estimados sobrecargos, la lucha aún sigue. En las próximas elecciones Ricardo del Valle buscará utilizar todos sus trucos sucios y conocidos para seguir controlando la ASA, ya que cuenta con cero credibilidad. Buscará usar el dinero de los claims para contentar a los sobrecargos antes de las elecciones, además de utilizar a los desvinculados, quienes serán su carne de cañón como lo fueron los ex mexicanas, entre otras cochinadas que el cerdo sabe hacer. Para muestra les presentamos algunos audios extraídos de algunas conversaciones filtradas. Los convenios que se hicieron fueron convenios permanentes, de por vida estos cambios. Vamos a nosotros a tener el dinero ahí. El claim a generar rendimientos para el comité ejecutivo, para el secretario general. Nosotros no tenemos prisa. Los sobrecargos de Aeroméxico. No sé cómo explicarlo, ¿no? He escuchado, bueno, sí sé cómo explicarlo. No me merecen. Estas conversaciones están disponibles todas y completas en la Deep Web, por unos cuantos satoshis, y con un navegador Tor cualquier novato puede acceder a esta parte oculta de internet y hacer santas conversaciones, las cuales la mayoría son charlas personales y chismes. Le damos la oportunidad a Ricardo y su séquito de renunciar, de lo contrario daremos a conocer la forma de acceder a estas conversaciones. Aquí lo que más nos llamó la atención son las conversaciones sobre las modificaciones al contrato. Después de escuchar muchas de las conversaciones y leer los chats, instamos a los seguidores de Ricardo del Valle a denunciarlo ante las autoridades. Ustedes se excusan con que son obligados a hacer todo tipo de atropellos, pero todos sabemos la verdad, incluso ustedes. Ustedes son quienes eligen, y ustedes han elegido seguirlo y disfrutar de las mieles de vender a otros para su propio beneficio por mucho tiempo, pero todo esto tendrá una consecuencia y las pruebas están ahí. Aún tienen tiempo de redimirse y denunciar todo, tienen aún tiempo y oportunidad de remendar lo que han hecho, antes de que sean usados como chivos expiatorios e inculpados por Ricardo del Valle. Ustedes son su seguro de salida en caso de que las cosas salgan mal. Ricardo del Valle y los ejecutivos de la empresa Aeroméxico los quieren convencer de que todas esas tranzas eran necesarias para salvar la empresa, pero saben muy bien que no es así. La empresa aprovechó la crisis de COVID-19 para hacer cambios que siempre había querido hacer en los contratos colectivos de trabajo y que de otro modo les hubiera tomado años hacer, y gracias a la corrupción de Ricardo del Valle se logró. Sabemos que aún hay muchos sobrecargos con miedo o indecisos, pero todas las acciones de protesta cuentan, por más pequeñas que éstas sean. Pueden empezar por bloquear a Ricardo del Valle y a su séquito de las redes sociales, que solo se queden sus lambiscones, un líder sindical sin seguidores. Asimismo, ellos le tienen pavor a las denuncias por medio de redes sociales y lo han demostrado muchas veces, por eso recalcan en todo momento que no deben denunciarlo públicamente, porque saben que el gobierno los vigila, además de que afecta la imagen de Ricardo para las próximas elecciones. Lucha ahora porque la corrupción y la injusticia te alcanzarán tarde o temprano y entonces nadie hará nada por ti. Este martes 28 de junio habrá una asamblea de presupuesto que le urge a Ricardo del Valle que se apruebe para poder tener recursos para sobornos, despilfarros y para su reelección.
Esta es una excelente oportunidad para cuestionarlo, ya que ha evitado dar la cara para no dar cuentas de todo lo que ha salido a la luz, como los gastos excesivos, la desaparición de actas en el sindicato y un largo etcétera, de todo lo que han robado, además de apoyar a Ubuntu, porque no solo es votar a favor, sino también apoyar y demostrarle a Ricardo quién manda. Nos despedimos con la frase: quien roba a sus compañeros es un miserable criminal, pero robar a otros cuando hay crisis, es de lo más bajo, algo que solo una persona sin humanidad puede hacer. Somos Anonymous, somos uno, somos todos, somos legión, no olvidamos, no perdonamos, espérenos.